Vamos a comenzar con la presentación de la clase del sistema nervioso, la fisiología y la fisiopatogenia de las diferentes enfermedades. Para ello les voy a compartir la presentación. Bueno, vamos a comenzar hablando del sistema nervioso, de su fisiología. Sabemos que se clasifica en sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central es el que está albergado y protegido por la cavidad craneana, que sería todo el encéfalo, eso ya lo saben de anatomofisiología, y la médula espinal que se recorre el conducto vertebral que está delimitado por las vértebras de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico está representado por los pares craneales que emergen de la base del cráneo, son los 12 pares craneales, y la médula espinal a través de los 31 pares de nervios espinales que emergen por los agujeros de conjunción delimitados por las vértebras. En realidad, el sistema nervioso, si recordamos lo que es un sistema regulador, participa en la regulación de las funciones corporales. Sabemos nosotros que nuestro medio interno tiende y todo el cuerpo a una homeostasis, a un estado de equilibrio para que tengamos parámetros estables frente a un medio ambiente físico e incluso social inestable. Esto se hace gracias a dos sistemas, uno que responde rápidamente, que es el sistema nervioso, y otro que lo hace más lentamente, que es el sistema endocrino a través de las hormonas. Hay moléculas que son tanto hormonas como mediadores del sistema nervioso, como por ejemplo la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, etc. El sistema nervioso es el responsable de nuestras funciones intelectuales que se realizan a nivel de la corteza, la sede de la inteligencia, de la corteza cerebral, de nuestra memoria, nuestros recuerdos, la percepción, o sea, la sensación consciente de un estímulo sensitivo, de la temperatura, la presión, de las sensaciones dolorosas. También es responsable nuestra corteza de nuestros recuerdos, de nuestros pensamientos y ciertas regiones del cerebro de nuestras emociones. Todo eso es gracias al funcionamiento del sistema nervioso, que lo podemos hacer una clasificación general en una función sensitiva, integradora y motora. La función sensitiva es la que capta el estímulo, o sea, la variación del medio ambiente interno o externo, interno como puede ser la acidez en el medio interno o el aumento de la osmolaridad. Y en el medio externo, como puede ser un sonido, las variaciones de temperatura, el clima social, etcétera. Todo eso gracias a la existencia de receptores que pueden ser especializados como la vista, el oído, el olfato, el gusto, o pueden ser terminaciones nerviosas o corpúsculos que se encuentran a nivel de la piel o de las mucosas. De acuerdo a la función, también lo vamos a clasificar
en el sistema nervioso somático, que es el que capta los estímulos que nos llegan a la superficie de nuestro cuerpo, ya sea en la piel o en las mucosas, que son receptores sensoriales somáticos, o sea que pertenecen a todo el cuerpo, la cabeza, el tronco, las extremidades, eh, eh, que comunican con neuronas aferentes que conducen esa información sensitiva, ese estímulo que se produce sobre la superficie. eh, a través de neuronas, algunas son interneuronas que llegan al sistema nervioso central, ya sea al encéfalo, alojado en la cavidad craneana, o a la médula espinal. Recuerden que es aferente, o sea, que arriba al sistema nervioso y le informa sobre esa variación que se produjo, ese estímulo, ya sea en el medio externo o interno. En el sistema nervioso es el centro regulador, se va a producir una integración, un procesamiento de esa información que hace el sistema nervioso, analiza el encéfalo, la médula espinal, esa información la compara con información que ya tiene almacenada en su memoria, la evalúa y genera una respuesta. Esa respuesta es la información eferente que en el caso del sistema nervioso somático se hace a través de las neuronas motoras somáticas, que son las que inervan los músculos de movimiento voluntario, los músculos esqueléticos. Por eso se habla de un sistema voluntario, o sea, se va a generar una respuesta muscular que me va a llevar a responder a ese estímulo, que puede ser, por ejemplo, que yo me voy a cambiar y veo una prenda colgada y me dirijo hacia el lugar donde está para poder colocármela. O sea que estoy haciendo una acción voluntaria a través de los músculos esqueléticos. En este caso, el estímulo es externo porque tengo que levantarme o ir a un determinado lugar. Luego tengo el sistema nervioso autónomo, que como su nombre lo indica, funciona independientemente de la voluntad. Aquí los receptores sensoriales y autónomos se localizan, por ejemplo, a nivel de las vísceras, a nivel del estómago, del intestino, a nivel del corazón, de los pulmones. Y esos receptores comunes que pueden encontrarse a nivel de las mucosas, por ejemplo, en el caso del tracto gastrointestinal, ya participa el sistema nervioso entérico. Eh, esa información aferente también llega al sistema nervioso central, pero es habitual que llegue o a la médula o al encéfalo, no siempre llega a la corteza cerebral. Ese se integra, se procesa y genera una respuesta eferente a través de neuronas motoras autónomas que funcionan independientemente de la voluntad y que se clasifican en división simpática y parasimpática. En general, el sistema simpático, cuyos mediadores son la adrenalina, la noradrenalina, es el que se ocupa de la respuesta de lucha y de huida, o sea, de la situación de ejercicio o de una situación de peligro, mientras que la parasimpática, cuyo mediador es tradicionalmente la acetilcolina, tiene una función antagónica y se ocupa del descanso y de la digestión, o sea que es muy activo a nivel del tubo digestivo. Esta neurona eferente inerva el músculo liso, el miocardio y las glándulas. O sea que la respuesta no solo es muscular, que en este caso es el músculo involuntario o el miocardio, sino también de secreción glandular. En el corazón, por ejemplo, las catecolaminas aumentan la frecuencia cardíaca, estimulan el sistema
nervioso, estimulan el nodo sinoauricular para aumentar la frecuencia cardíaca en el caso de una persona sana, mientras que la acetilcolina produce bradicardia, o sea que sus funciones son antagónicas. Y luego tenemos el sistema nervioso entérico, que muchas veces se lo consideró parte del sistema nervioso autónomo, si bien tiene una comunicación muy importante con eh, el sistema simpático y parasimpático y se puede realizar, la acción integradora se realiza a nivel del sistema nervioso central, la respuesta eferente se produce hacia neuronas motoras entéricas involuntarias que están en los plexos entéricos de la pared del tubo digestivo, que ya lo vamos a ver cuando veamos el aparato digestivo. Y esto estimula la contracción del músculo liso y la secreción glandular e incluso la secreción de células endócrinas que están en la pared del tubo digestivo, que favorecen el tránsito de los alimentos y los procesos digestivos. Esto es posible gracias al tejido nervioso. Acá vemos una tradicional neurona, eso ya se vio en anatomofisiología, así que lo vamos a describir brevemente, que tiene un cuerpo neuronal. Esta es una neurona clásica motora, no todas son iguales, en donde vemos el cuerpo con un gran núcleo, las prolongaciones dendríticas, arborizadas, muy ramificadas y son varias por donde ingresa la información eh, a través de una zona de sinapsis y el axón o prolongación única, en donde se genera el potencial de acción que va a producir la liberación de los mediadores a nivel de los botones sinápticos. Las sinapsis son la comunicación entre una neurona y otra, o entre una neurona y una glándula, o entre una neurona y una fibra muscular. Vemos que no todas las neuronas son como la que vimos recién. Esa es la clásica neurona motora de la corteza cerebral, que tiene una gran arborización dendrítica y un único axón con longitudes variables, pero pueden ser de gran longitud. Y luego tenemos las neuronas bipolares, que tienen una dendrita que se ramifica al final y tienen un axón. Estas pertenecen a los órganos de los sentidos especiales, como a nivel de la retina o a nivel del oído interno. Y luego tenemos la monopolar, que tiene una sola prolongación. Esta fue bipolar en el desarrollo embrionario, pero luego se fusionan las dos formando una sola prolongación, que hacia la periferia tiene ramificaciones dendríticas y hacia el sistema nervioso termina en botones axónicos. El potencial de acción se genera a poco distancia de la arborización dendrítica. Esta es la típica neurona de los ganglios del sistema nervioso periférico, de los ganglios radiculares. No solo son neuronas las que están en el sistema nervioso central y periférico, sino también tenemos células de la neuroglia, que son las células de sostén, las células de nutrición. Son muy importantes, cumplen un poco la función del tejido conectivo a nivel sistémico, y dentro de las cuales tenemos varias que son muy importantes y las vemos siempre relacionadas con neuronas. Así, por ejemplo, tenemos dentro de ellas a las células de la microglia, estas chiquititas, microglia porque es chiquitita, que cumple funciones de fagocitosis, como los macrófagos a nivel del resto del cuerpo, que fagocitan restos neuronales o partículas o gérmenes, y se denominan de la microglia. También tengo los astrocitos, que se llaman así porque se parecen a una estrella, que tienen ramificaciones que, de acuerdo
a la longitud tenemos los astrocitos protoplasmáticos eh, que tienen una eh, longitud que generalmente el astrocito es el que forma en el sistema nervioso central, sobre todo el fibroso como este, más que el protoplasmático, que se relaciona, por un lado, con los vasos sanguíneos e interviene en el intercambio entre el líquido intersticial y el líquido del plasma que llega a irrigar al sistema nervioso central y también contribuye al equilibrio intersticial para que se mantengan las condiciones para que se genere y se transmita el impulso nervioso y contribuye a la formación de la barrera hematoencefálica para que no lleguen sustancias tóxicas al sistema nervioso. Otro tipo de célula es el oligodendrocito. El oligodendrocito, que es esta célula, fíjense que va a forrar los axones. Un oligodendrocito en el sistema nervioso central forra varios axones de varias neuronas, de más de una, formando la vaina de mielina en el sistema nervioso central, que la vamos a ver a continuación. Es muy importante la vaina de mielina, que está formada por lípidos y proteínas y que envuelve al axón, en este caso un oligodendrocito, envuelve a axones de varias neuronas. No es a lo mismo en el sistema nervioso periférico, pero la mielina protege el axón, lo aísla de otras influencias y aumenta la velocidad de conducción. Por eso es tan importante. Cuando está afectada, la mielina genera lo que son las enfermedades desmielinizantes, que ya las vamos a ver. Otro tipo de células de la neuroglia son las células ependimarias, que son cilíndricas o cúbicas y que son las que tapizan las cavidades del sistema nervioso central, como son las cavidades ventriculares a nivel del encéfalo y el conducto ependimario en la médula espinal. Estas células tienen microvellosidades y tienen cilias y participan en el origen y en la circulación del líquido cefalorraquídeo, muy importante líquido para sostén y nutrición del sistema nervioso. Y vemos que junto con la pared de los capilares y con los astrocitos, van a formar la barrera hematoencefálica, de manera que las células del endotelio capilar están unidas unas a otras e impiden el pasaje de muchas sustancias que son tóxicas para el sistema nervioso central. Por ejemplo, en un bebé, en las primeras semanas de vida, esta barrera no está completamente formada y eso puede permitir el pasaje al sistema nervioso de la bilirrubina indirecta, que está muy aumentada en el recién nacido, que lo pone amarillo, pero sobre todo que puede depositarse en el sistema nervioso causando una forma de parálisis cerebral. Por eso se trata con luminoterapia, como ustedes pueden haber visto en algún recién nacido que hayan conocido. Así, con la presencia de la mielina, no solo va a envolver los axones, sino que le da un color blanco al sistema nervioso y por eso hablamos de sustancia gris y sustancia blanca, que la vemos acá en el encéfalo, en esta imagen, a nivel de la corteza, la clásica corteza cerebral, que tiene menos de 1 centímetro de espesor, pero donde está toda la inteligencia y toda la memoria. Esa sustancia es sustancia gris. ¿Qué quiere decir? No está mielinizada, está formada por cuerpos neuronales que no tienen mielina y que tienen color gris por la presencia de retículo endoplasmático rugoso de la neurona, que le da un color gris porque es muy abundante, porque es el que sintetiza los componentes de la neurona y los mediadores neurológicos.
y por eso tiene ese color gris. Pero en las zonas de los axones que están envueltos por mielina, la sustancia adquiere el color blanco por el color de la mielina. Fíjense que en el encéfalo, este es un corte coronal que lo divide en anterior y posterior. Esta es la corteza, acá no parece ser gris, pero en realidad si ustedes ven un preparado es de color gris, está en la periferia. Y también tenemos en la profundidad algunas formaciones, estructuras de sustancia gris que se llaman núcleos, que tienen la misma característica que en la corteza. Este es un corte de la médula espinal, este es un corte transversal, y acá vemos que la sustancia gris está en el centro y está rodeada de sustancia blanca. O sea que la distribución acá les da el plano, ven del corte. La médula es un plano transversal y el coronal o frontal es en el encéfalo. Vemos que la distribución de la sustancia gris y blanca es distinta en ambos. Y eso tiene su explicación funcional. En el sistema nervioso central, los nervios, las fibras nerviosas, que son varios axones envueltos en tejido conectivo y algunos en mielina, se denominan tractos. Siguiendo con la descripción, ¿qué enfermedades o desequilibrios homeostáticos podemos tener que afecten a la mielina? Son las enfermedades desmielinizantes. Dentro de ella tengo la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria que es frecuente en la edad media de la vida, no es frecuente ni después de los 50 ni en el niño, y se caracteriza por una lesión a nivel de la destrucción de la mielina por presencia de anticuerpos contra la mielina, una reacción autoinmunitaria, por supuesto mediada por los linfocitos tanto cooperadores o TCD4 como los citotóxicos, con la síntesis de anticuerpos y de células, linfocitos citotóxicos que van a atraer también macrófagos que van a ir destruyendo y fagocitando los restos de mielina. Es una enfermedad que cursa en crisis, que se caracteriza por la formación de placa, por eso se llama también esclerosis en placa, a nivel de la sustancia blanca, que es la que tiene mielina, y como vemos acá marcado por las flechas, son placas delimitadas, alejadas, separadas entre sí, que afectan a distintas partes del sistema nervioso, pero siempre la sustancia blanca en el lóbulo frontal, parietal, a nivel ocular, que acá vemos una imagen tomográfica donde se ven las placas y que va a producir evolución en crisis, entonces va a producir crisis con diferentes síntomas que se resuelven dejando alguna secuela y después se vuelven a producir. Es muy frecuente que afecte el nervio óptico, produciendo diferentes síntomas, desde diplopía, o sea, visión doble, o también el nistagmus, que es un movimiento, movimiento de los ojos por parálisis de los músculos extraoculares, por afectación de los nervios extraoculares, o sea, dentro de los cuales tenemos el tercer par, el sexto par, o eh, el tercer par también, el sexto par o el motor ocular externo. Y también se pueden producir alteraciones a nivel del habla, parálisis espástica con alteración de la sensibilidad a nivel del tronco, de las extremidades, y estas crisis, a medida que se van produciendo, van dejando un deterioro de la función neurológica
que es un deterioro bastante importante que puede llegar a parálisis motoras, por ejemplo, incontinencia urinaria, etc. Es más frecuente en las mujeres. Eh, También dentro de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso se caracteriza por la muerte directamente neuronal, neuronas que son ocupadas por material, por inclusiones intracelulares de diferentes características que están presentes en vacuolas y que terminan con la muerte neuronal. Pueden afectar a también grupos separados de neuronas, pero que tienen una conexión funcional, y suelen ser progresivas, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, que es lo que se conoce como ELA, que no es otra cosa que la pérdida progresiva de neuronas motoras superiores presentes en la corteza, o inferiores presentes en la médula espinal y también en el tronco cerebral. Al necrosarse la neurona vamos a tener denervación, falta de inervación muscular, y esto me va a llevar a una debilidad muscular. Suele comenzar con como síntomas, una debilidad asimétrica en las manos que lleva a la caída de los objetos, alteración en la motricidad fina, afecta la escritura o abrocharse los botones o el habla, y también la presencia de calambres y espasticidad cuando afecta la inervación de los músculos de la deglución. Me va a producir trastornos en la deglución, en el habla, y en las etapas finales puede afectar la musculatura respiratoria. Cuando afecta el tronco cerebral, evoluciona de manera más acelerada, y la mortalidad se produce al año o a los 2 años del diagnóstico. Cuando no están afectados estos músculos, la sobrevida es mayor, pero va generando mucha discapacidad, sobre todo motora. Otra enfermedad desmielinizante es el síndrome de Guillain-Barré, que en este caso es también por un mecanismo inmunológico, o sea, por una reacción contra la mielina por anticuerpos. Generalmente es precedido por una infección. Los gérmenes con los que se relaciona epidemiológicamente pueden ser el citomegalovirus, el Mycoplasma pneumoniae, que suele ser, o el Campylobacter. Suelen ser antecedentes. La persona tiene un episodio infeccioso o como un estado pseudogripal, y luego, cuando este se resuelve, se produce esta polirradiculoneuropatía, o sea, se afecta la mielina de las raíces de la médula espinal y los nervios periféricos, que producen una desmielinización inflamatoria aguda, y esto me va a generar una parálisis flácida, o sea, se va a expresar con debilidad muscular, falta de reflejos o arreflexia, que comienza en la parte distal de los miembros y que luego va ascendiendo y puede llegar a producir parálisis respiratoria. Son personas que están internadas durante mucho tiempo. El líquido cefalorraquídeo muestra proteínas altas, sobre todo no tiene celularidad, y el tratamiento consiste en plasmaféresis, o sea, sacar el plasma para sacar los anticuerpos, y gamma globulina endovenosa. Un 2 a un 5% actualmente de mortalidad tiene por paro respiratorio o cardíaco o inestabilidad autónoma. Todo esto ha mejorado gracias a las nuevas terapias, como son el uso de anticuerpos de gamma globulina hiperinmune, los progresos de la atención de la terapia, la atención respiratoria, la monitorización, y las personas sobrevivientes tienen una disfunción neurológica a largo plazo en un 20%.
Estos serían los síntomas. Ahí después pueden visualizar en esta imagen, encontramos los síntomas más frecuentes, o sea, la debilidad muscular, los trastornos de deglución, la deficiencia respiratoria y lo más clásico que es la parálisis flácida ascendente. Em, entonces, otro aspecto que vamos a hablar es el tema de las características de la neurona en cuanto a su excitabilidad. Eso es una propiedad de la neurona. El tejido nervioso tiene una característica primordial y que sus células son permanentes, o sea, el sistema nervioso se desarrolla sobre todo aproximadamente hasta los 4 años en cuanto a la mielinización, pero el número de neuronas ya está establecido cuando el niño nace. Luego se establecen las conexiones, los circuitos neuronales en la medida que recibe un estímulo o muchos estímulos en el ambiente en el que se desarrolla. Y esto funciona gracias, pero las neuronas no se dividen, sino que lo que hacen es establecer sinapsis, conexiones y circuitos. El eh, por eso es que cuando se mueren las neuronas son reemplazadas por células de la glía, sobre todo por astrocitos. Y se está trabajando con ello para mantener los circuitos, aunque sea de manera alternativa, a través de la estimulación, la terapia ocupacional, o sea, las terapias que la llevan a la persona a reconectar ese sistema nervioso. Pero ¿qué es la excitabilidad de una célula que también la tienen las células musculares? La excitabilidad es la capacidad que tiene una célula de responder ante un estímulo. Y esto se explica por el potencial de membrana de la neurona en reposo, que acá lo vemos, que es determinado por la distribución de iones de uno y otro lado de la membrana, sobre todo los iones, sobre todo en las zonas que están más próximas a la membrana plasmática. Este sería el citosol, este es el líquido extracelular, y vemos que tenemos que en el extracelular predomina el sodio como catión y en el intracelular el potasio, y gracias a la bomba de sodio-potasio yo voy a tener y a la distribución de los canales de sodio y de potasio que llevan a que el potasio salga del interior donde está más concentrado y el sodio penetre hacia el interior de la célula. Vamos a ver que los canales de potasio son más abundantes que los canales de sodio. De esta manera se va a mantener una diferencia de concentración con menor cantidad de cargas positivas en el interior de la membrana que en el exterior, o sea, una diferencia de potencial. La bomba de sodio y potasio me transporta los electrolitos en contra de gradiente, o sea, me saca el sodio hacia el exterior, donde yo tengo mayor cantidad de sodio, y me mete el potasio hacia el interior. Por eso usa energía, porque necesita fuerza para sacar un ion que está más abundante en el exterior. Eh, y encontramos que es la bomba va a sacar mayor cantidad de iones de sodio que los de potasio que ingresa, y refuerza esa diferencia de potencial. Acá vemos entonces los canales regulados por voltaje y por ligandos que están distribuidos en la membrana plasmática de la neurona. Tenemos canales de potasio regulados por voltaje, o sea, de acuerdo eh, a la carga eléctrica de los iones. Y acá lo vemos abierto y acá lo vemos cerrado. Este sería regulado por ligando, que sería el de la acetilcolina, por ejemplo. La membrana en reposo tiene
una diferencia de potencial de las neuronas de -70. Eh, Eso le favorece que ante un estímulo rápidamente llega al umbral de despolarización, o sea que el potencial se hace menos negativo por la entrada de iones de sodio y de esta manera se dispara un potencial de acción en donde el interior se hace positivo con respecto al exterior, o sea, es una corriente eléctrica, pero no es de electrones como sucede físicamente como lo vemos en la electricidad, sino de iones. En este caso, el que ingresa es el ion sodio que positiviza el interior con respecto al exterior, incluso el potencial se hace positivo y luego se produce la repolarización por la cerrada de los canales de sodio y la apertura de los canales de potasio. Entonces el sodio deja de entrar y el potasio comienza a salir y la neurona vuelve a su estado de reposo. Esa es la manera en que se genera el potencial de acción que se genera en el axón y que se transmite hacia los terminales axónicos. Ese es el potencial de acción. A su vez, a nivel de las dendritas, yo tengo un potencial graduado que se produce cuando le llega información a la dendrita desde otras neuronas a través de un axón o bien de los receptores sensitivos de los que ya habíamos hablado. Este impulso nervioso puede tener también desequilibrios homeostáticos, o sea que se rompe este equilibrio, por ejemplo, con el uso de anestésicos locales como la lidocaína o la procaína, que bloquean esos canales de sodio que me van a generar el potencial de acción, o sea, la positivización del interior de la membrana por la entrada de los canales de sodio, y eso me bloquea la transmisión del dolor. Por eso se usa mucho en odontología o en cirugías menores para evitar el dolor. Sabemos que el dolor es una sensación que se transmite a partir de la estimulación de receptores dolorosos que se encuentran a nivel de la piel y de las mucosas, que es un mecanismo defensivo del cuerpo, y eso puede ser bloqueado con el uso de los anestésicos locales. ¿Por qué se llaman locales? Porque no producen la pérdida de conciencia. Entonces se utiliza para procedimientos menores y también para el caso de tratamiento del dolor. También tengo venenos que me producen el bloqueo de estos canales, porque en ese caso la neurona permanecería siempre con un potencial positivo, como es la toxina del pez globo, tetrodotoxina, que me bloquea los canales de sodio y me produce la muerte por parálisis respiratoria. Eh, Esa es la explicación del mecanismo de acción de los cuando se afecta la sinapsis. El impulso nervioso, ¿cómo se conduce? Se conduce de manera continua en los axones que no tienen mielina, amielínicos, o de manera saltatoria en los axones que tienen mielina, porque la mielina está como fragmentada a través de los nodos de Ranvier y esta despolarización y repolarización de la neurona se va produciendo de manera saltatoria en los espacios que están entre los nodos. De esta manera va entrando el sodio, entonces se despolariza la neurona en un nodo y posteriormente va a generar el potencial de acción que salta al otro nodo que va a producir el mismo proceso. Entonces los potenciales, tenemos por un lado el potencial graduado, que es el potencial que se genera en las dendritas, a donde llega la información aferente a la neurona y en el cuerpo neuronal. Estos canales son regulados por ligandos, o sea, por los mediadores o mecánicamente, y no se propagan
por toda la neurona. Dependen de la intensidad del estímulo y duran más de un segundo a minutos. La polaridad pueden ser hiperpolarizantes si se inhibe la función neuronal, o despolarizante cuando se estimula la función neuronal. Y no tiene periodo refractario, o sea que está continuamente respondiendo y se pueden sumar los procesos de despolarización o de repolarización. El potencial de acción se desencadena en la zona gatillo, o sea, en la zona donde se inicia el axón, entre el cono axónico y el axón, y se propaga a lo largo de todo el axón. Los canales que se activan son los de sodio y potasio, como dijimos, que están regulados por voltaje. Entonces el sodio entra porque es atraído por un interior negativo con respecto al exterior, por la electronegatividad de la neurona, y el potasio sale cuando la neurona, cuando ya se ha producido la despolarización por la entrada de sodio, por una atracción negativa del exterior con respecto al interior. Se propagan a larga distancia, responden a la ley del todo nada. Una vez que se genera, se distribuye por el resto del axón, duran muy poco, y tiene una fase despolarizante cuando se hace positiva, y repolarizante volviendo al potencial de membrana de reposo, que es negativo el interior con respecto al exterior, y tiene un periodo refractario, que quiere decir que no se va a despolarizar ante por ningún tipo de estímulo. Las sinapsis son las zonas en donde se comunican una neurona con otra. No están íntimamente en contacto, tienen un pequeño espacio y son fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso, que, como dijimos, tiene un X número de neuronas que se va a mantener mientras estén en acción, mientras se las use. Por eso es tan importante lo que es la socialización de la persona, el contacto con un otro, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, o sea, lo que es la estimulación del ambiente. Son importantes para mantener la homeostasis corporal total y por aparatos, para el aprendizaje. eh, y existen enfermedades y trastornos que derivan de anomalías en la comunicación sináptica. Hay sustancias químicas terapéuticas y adictivas que también afectan la comunicación sináptica. Eh, Encontramos que la sinapsis puede ser entre axón y dendrita, que es la clásica, entre axón y soma o cuerpo neuronal, y entre un axón y otro. Vemos dentro de ellas las sinapsis eléctricas, que se dan sobre todo a nivel del miocardio y a nivel de la pared del tubo digestivo, que es una conexión directa entre la célula presináptica, o sea, la que transmite la información, y la postsináptica, que es la que recibe la información a través de uniones de hendidura, o sea, pequeños canales que comunican con la célula miocárdica o el músculo liso visceral. Esto lleva a que tanto la despolarización como la contracción del músculo sea de manera rápida y sincrónica. En el corazón es fundamental para la coordinación de la sístole y la diástole auricular y ventricular. La sinapsis química es a través de neurotransmisores o mediadores. Aquí se va a el botón axónico, el extremo de las ramificaciones de los axones, tienen numerosas vesículas
sinápticas cargadas de mediadores. Una misma neurona puede tener distintos mediadores o neurotransmisores que son las sustancias que van a transmitir la información de la neurona presináptica a la postsináptica. Esta sustancia se secreta a través del axón, se vuelca por exocitosis el contenido y va a estimular los receptores de la neurona postsináptica, que a su vez son canales regulados por ligandos, o sea, son canales que van a movilizar los iones, o sea, el sodio y el potasio, como hablábamos recién. Eh, la remoción de neurotransmisores se realiza, o sea, una vez que el neurotransmisor se libera de la hendidura sináptica, eh, luego se va a movilizar de la hendidura, no está permanentemente allí, ya sea se lo va a recaptar, o sea, se lo recapta la propia neurona, o bien difunde al espacio intersticial, o bien hay enzimas que lo degradan, como por ejemplo la acetilcolinesterasa que degrada a la acetilcolina. Existen venenos como la estricnina que compite por los receptores de mediadores inhibitorios del sistema nervioso central. O sea, en el sistema nervioso central yo tengo neurotransmisores que estimulan la actividad neuronal y otros que la deprimen. Por ejemplo, la glicina o el gamma aminobutírico son neurotransmisores que inhiben la acción de las neuronas. Y son fundamentales porque así se mantiene el equilibrio, porque no puede una neurona estar permanentemente excitada. En algún momento eso se tiene que limitar. Lo que sucede con la estricnina es que inhibe los receptores de mediadores inhibitorios del sistema nervioso central, entonces mantiene a las neuronas per- permanentemente excitadas y esto me puede conducir eh, a la muerte, sobre todo por paro respiratorio. Dentro de los neurotransmisores tenemos algunos que son de moléculas pequeñas, como la acetilcolina, que es el neurotransmisor de la placa motora, o sea, de la placa neuromuscular. Está presente en el sistema nervioso central y en el periférico. Es inhibitoria a nivel cardíaco, decíamos que produce bradicardia y actúa a través del décimo par craneal o par o neumogástrico. La acetilcolina es degradada por la acetilcolinesterasa, que es una enzima que la separa en grupo acetilo y colina. El glutamato y aspartato son aminoácidos del sistema nervioso central que son excitatorios, que abre los canales de calcio. El calcio es uno de los iones que actúa en el axón, sobre todo para liberar el neurotransmisor a nivel de la sinapsis. Si vamos para atrás, vemos que el potencial de acción genera la apertura de los canales de calcio, los cuales van a producir la liberación del neurotransmisor a nivel de la sinapsis. Por eso es importante el calcio en la transmisión sináptica. Entonces, glutamato y aspartato abre esos canales y favorece la recaptación de los transportadores. El gamma aminobutírico, o GABA, es inhibitorio porque abre los canales del cloro. El cloro es un ion negativo que al ingresar a la neurona me va a hiperpolarizar la membrana porque me la va a hacer más negativa y eso impide la generación del potencial de acción. La adrenalina y la noradrenalina son las que se llaman aminas, son importantes neurotransmisores, intervienen en la alerta, en el despertar, en la reacción de lucha y huida. La dopamina en la sensación de placer, adicción, en la regulación del tono muscular, es el neurotransmisor que falta en la enfermedad de Parkinson.
Y la serotonina es importante como inductora del sueño. Acá vemos la serotonina, después miren la diapositiva que nos favorece las funciones de la serotonina que interviene en la regulación del sueño. Eh, ¿Qué desequilibrios homeostáticos puedo tener aquí? Puedo tener el problema de la disminución de lo que es la exotoxicidad, que se produce sobre todo en las circunstancias de hipoxia, en donde voy a tener un predominio del glutamato, que es excitatorio, y esto me va a producir o favorece la muerte neuronal. Por eso la hipotermia, para disminuir todos aquellos efectos que producen la muerte neuronal en el caso de la hipotermia, que se la toma como método terapéutico. Dentro de los, acá tienen una lista con los neuropéptidos, que son otros mediadores del sistema nervioso, para que los puedan llegar a leer. La modificación de los neurotransmisores puede ser estimulando la liberación de neurotransmisores, por ejemplo, la anfetamina, que bloquea que bloquea la recaptación de la noradrenalina y aumenta su disponibilidad eh, a nivel postsináptico, produciendo los efectos que producen las anfetaminas: aumento de la actividad, del rendimiento, disminución del sueño, etc. La L-Dopa es un precursor de la dopamina que se emplea en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. También tengo agonistas de la adrenalina y noradrenalina, el salbutamol, por ejemplo, que se emplea para los efectos, aumentar los efectos de las catecolaminas a nivel de la vía aérea pequeña, produciendo broncodilatación, y la olanzapina, que es un medicamento que se utiliza como antagonista de la dopamina y la serotonina en salud mental. En la transmisión a nivel de la sinapsis puedo tener diferentes desequilibrios homeostáticos o enfermedades. Por ejemplo, la miastenia gravis. La miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que se produce por anticuerpos contra los receptores de acetilcolina a nivel de la placa motora. Es una enfermedad autoinmune que afecta la inmunidad celular. A veces se asocia ya sea con un tumor del timo o con una hiperplasia. Eh, Tiene dos picos de edad, que es en el adulto joven es más frecuente en las mujeres, y en el adulto mayor es más frecuente en los hombres. Lo que produce es la falta de acción de la acetilcolina, porque están ocupados los receptores por anticuerpos, y esto lleva a una debilidad muscular progresiva con la actividad y durante el día. Se puede afectar cualquier grupo muscular. Cuando se afectan los músculos oculares, vamos a tener, por ejemplo, esto que es la ptosis palpebral, o sea, se caen los párpados y tengo pérdida de fuerza, sobre todo para la acción, por la falta de acción de la acetilcolina. ¿Cómo se trata? Se trata con enzimas, con medicamentos que inhiben la acetilcolinesterasa, que es la enzima que degrada la acetilcolina, para aumentar la cantidad de acetilcolina y así desplazar los anticuerpos de los receptores y permitir que la acetilcolina actúe y estimule los receptores, y de esta manera devuelva
la fuerza. También se utilizan, por supuesto, medicamentos inmunosupresores para disminuir la acción de los linfocitos que intervienen en la patogenia de la enfermedad, y a veces cuando hay un tumor de timo también se saca el timo. Otro mecanismo es el botulismo, que inhibe la liberación de acetilcolina. El botulismo es generado por el Clostridium botulinum, una bacteria que secreta esta toxina potente en los alimentos mal conservados, y que también pueden estar sus esporas en el ambiente, como será en el botulismo del lactante. La persona también tiene parálisis muscular. Acá vemos un lactante muy débil, que incluso se le cae la cabeza, tiene una hipotonía marcada, orientosis palpebral, diplopía, y el problema es cuando afecta a los músculos respiratorios porque produce parálisis respiratoria. Actualmente el pronóstico ha cambiado mucho con el uso de la antitoxina, pero también se utiliza en la cirugía estética, el Botox para las arrugas. Otras aplicaciones terapéuticas puede ser en la sudoración excesiva o hiperhidrosis, en las migrañas muy intensas, en el glaucoma también se suele usar. El curare también era el veneno que usaban los pueblos originarios en las selvas amazónicas porque deriva de las lianas. Y también produce un bloqueo en los receptores de la acetilcolina. Se lo utiliza en anestesia o en terapia para la parálisis de los músculos respiratorios cuando un paciente está intubado o cuando un paciente va a ser operado. También hay la eliminación de neurotransmisores, por ejemplo, el bloqueo de la recaptación de la dopamina, que afectan el centro del placer. Por ejemplo, acá vemos modelos de circuitos neuronales, cómo se conecta en el circuito divergente una neurona con varias neuronas, o como varias neuronas inhiben una sola neurona. O sea, estos circuitos se producen en el cerebro y son estimulados su desarrollo por el aprendizaje. Pasamos a describir en el sistema nervioso central la médula espinal, albergada en el conducto vertebral. La sustancia gris la tenemos en el centro y la blanca a través de los tractos que suben y bajan del encéfalo. La rodea, vemos que tiene un conducto central o ependimario, y que las neuronas del asta anterior de la médula, esta es la parte anterior, su axón forma las raíces anteriores de la médula, mientras que el axón de la neurona sensitiva ingresa y hace sinapsis con la neurona del asta posterior, y así las dos raíces forman los nervios raquídeos, que son mixtos, sensitivos y motores. Se conecta obviamente con el bulbo a través del agujero occipital, y vemos que está formada por, como dijimos, una sustancia gris central con las astas anteriores que son motoras, y las astas posteriores son sensitivas. También en algunos sectores tenemos las astas laterales, que pertenecen al sistema nervioso autónomo. Aquí la raíz sensitiva vemos que tiene un abultamiento que es eh, el ganglio de la raíz posterior, y luego ingresa y hace sinapsis con la neurona del asta posterior y del asta anterior, que es la neurona motora, de la cual sale la raíz anterior, que va a formar parte del nervio raquídeo. Y acá tengo los tractos, diferentes tractos que
ascienden al sistema nervioso central, como por ejemplo las columnas posteriores que llevan eh, las sensaciones de vibración o del tacto fino o discriminativo. Tengo el haz espinotalámico lateral o espinotalámico eh, posterior que conducen la sensación termoalgésica o de presión que van de la médula espinal al tálamo, por eso se llama espinotalámico y conducen información aferente que asciende al sistema nervioso central, pero es sustancia blanca, ¿no es cierto? Fibras mielinizadas que van a transmitir esta información sensitiva al sistema nervioso. Y luego tengo las vías descendentes, como la córtico espinal lateral, o rubro espinal, que vienen de distintas partes del encéfalo y que descienden y hacen sinapsis con la neurona motora del asta anterior. El arco reflejo me explica cómo se producen muchos reflejos que nos informan la función motora cuando hablamos de areflexia, la falta de reflejos, y me localizan el sitio de lesión y en general tenemos reflejos que se integran en la médula espinal, o sea que la médula espinal recibe el estímulo, lo procesa y genera una respuesta, como son por ejemplo el reflejo rotuliano o el reflejo del tendón de Aquiles, el bicipital, el tricipital en los miembros superiores, en donde se estira el tendón del músculo con un martillito y esa sensación de estiramiento se transmite, ingresa por el asta posterior de la médula espinal, se procesa en la médula y hace sinapsis con la neurona del asta anterior que va a generar, en el caso del reflejo rotuliano, la elevación de la rodilla. Este reflejo también actúa cuando yo tomo un objeto caliente y lo largo antes de tener conciencia de que estaba caliente. Eso es un reflejo que yo he aprendido, que se ha almacenado en la memoria a nivel de la médula espinal, en algún momento que lo toqué cuando era niño. Vieron que los niños se queman muy frecuentemente, pero van aprendiendo y después ese es un reflejo automático, porque para yo tener la sensación consciente, el reflejo tiene que ascender a la corteza y llevar la orden, y esto me produciría una quemadura mucho mayor. Otros reflejos que tengo, por ejemplo, es el fotomotor, que se hace con la luz, en donde se observa cómo cuando yo coloco un haz de luz sobre la pupila, esta se contrae para disminuir el ingreso de la luz y proteger de esta manera la retina. Pasa a ser también un signo vital y depende de los pares craneales del tercer par. Acá tengo el reflejo tricipital, el bicipital, el patelar, el aquilear. Eh, Pasando al encéfalo, acuérdense, esta es una imagen de cómo se va desarrollando el encéfalo a partir del tubo neural que se desarrolla en base al ectodermo, eh, y que esta sería lo que es un embrión de 3 a 4 semanas, en donde tenemos 3 vesículas, o sea, eso se forma un tubo y 3 vesículas: rombencéfalo, que es el cerebro posterior, el mesencéfalo o cerebro medio, y el cerebro anterior o prosencéfalo, que es el cerebro anterior. El prosencéfalo me va a generar después el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo son los hemisferios cerebrales y en su interior las cavidades o ventrículos laterales, el diencéfalo, tálamo, hipotálamo y epitálamo, que está cruzado por el tercer ventrículo, y el mesencéfalo tengo después
donde pasa el acueducto del mesencéfalo o de Silvio, y el rondencéfalo se divide en metencéfalo, que va a formar la protuberancia o puente y el techo del cuarto ventrículo, y el cerebelo, y el mielencéfalo, que es el bulbo raquídeo, que limita por delante la parte inferior del cuarto ventrículo. Entonces, el encéfalo se llama así porque está dentro de la cavidad craneana. Acá vemos un corte sagital, vemos el plano de corte y allí vemos el cerebro, los hemisferios cerebrales. Esto que vemos acá es el sistema límbico que limita el cerebro, lo separa el cerebro del diencéfalo. Acá tenemos el diencéfalo con el tálamo y el hipotálamo. Estos serían los ventrículos laterales. Este sería el cuerpo calloso, que es de sustancia blanca. Y el diencéfalo, que está formado por el tálamo, el hipotálamo y la glándula pineal. Luego tengo el tronco cerebral, donde tengo el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Detrás de la protuberancia del bulbo raquídeo tengo el cuarto ventrículo y el cerebelo. La médula espinal, a partir del agujero occipital, se continúa el bulbo. Esta es otra imagen. Acá lo vemos en otra posición. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, vemos que es un líquido claro, se le llama cristal de roca, que baña y circula por el interior de las cavidades del sistema nervioso central. ¿Qué función tiene? Protección mecánica, o sea, lo protege al encéfalo y a la médula espinal de las superficies óseas que lo rodean en el caso de aceleraciones, desaceleraciones o sacudidas. Una protección química, sobre todo porque mantiene la estabilidad del líquido que está entre las neuronas del líquido intersticial para que se generen los impulsos nerviosos que se dan y permitan la comunicación entre las neuronas o en los circuitos neuronales a través de la sinapsis, e interviene en el intercambio entre la sangre y el tejido nervioso. ¿Y eso por qué? Porque se va a formar, es un es un filtrado del plasma sanguíneo que llega a través de los vasos sanguíneos, que se produce a nivel de unos vasos que se denominan presocoroideo, que son capilares que se encuentran en las cavidades. ¿Qué cavidades tengo? Los ventrículos laterales, que están en los hemisferios cerebrales. Tengo el tercer ventrículo, porque tengo dos laterales. El tercer ventrículo es el que está ubicado en el diencéfalo entre las dos mitades del tálamo. Luego el líquido circula por el acueducto del mesencéfalo o de Silvio hacia el cuarto ventrículo, que está a nivel del tronco cerebral, entre el cerebelo sobre todo y el bulbo, y de allí puede pasar al espacio subaracnoideo de las meninges que están en el encéfalo entre la pía madre y la aracnoides, o directamente al conducto ependimario de la médula espinal, y de allí el espacio subaracnoideo que está entre la pía madre y la aracnoides, que envuelve a la médula espinal. Esas son las meninges, membranas que tapizan el encéfalo y la médula espinal, y que de adentro hacia afuera son la pía madre, que es la que toma contacto con la médula espinal y con el encéfalo, la aracnoides, que es la membrana que sigue, que tiene ese nombre porque parece
una telaraña, y por fuera tengo la dura madre, que tiene el nombre por la característica, es una membrana bastante consistente con muchas fibras, que es la masa externa. La dura madre en el encéfalo se divide en dos capas que se adhieren directamente al cráneo, pero en la médula espinal está separada de la columna vertebral por el espacio epidural. Acá vemos otra imagen, vemos los ventrículos laterales, vemos el tercer ventrículo. Los laterales comunican con el tercer ventrículo a través de los forámenes interventriculares. El tercer ventrículo comunica con el cuarto a través del acueducto del mesencéfalo, y el cuarto se continúa con el conducto ependimario, que se comunica con orificios centrales y laterales. Acá vemos otra imagen, un corte sagital o frontal, los ventrículos laterales, los hemisferios cerebrales, el septum pellucidum, que es una membrana que está en la parte anterior de los ventrículos laterales. Ahí veo el plexo coroideo. El plexo coroideo están sobre todo en el tercer ventrículo y en el cuarto. El tercer ventrículo entre las mitades del tálamo, el acueducto de Silvio, y el cuarto ventrículo, que también tiene plexo coroideo. Y ahí se va a formar el líquido cefalorraquídeo, y no nos olvidemos de la barrera hematoencefálica que se forma entre el epitelio ependimario, formado por las células ependimarias, que son células de la neuroglea, los astrocitos, que comunican con los capilares sanguíneos, y unos capilares que tienen eh, unas células muy unidas que forman esa barrera, que es estimulada por las células ependimarias. Ese equilibrio puede tener la hidrocefalia. Cuando hay una obstrucción, pues en este caso es una hidrocefalia congénita, obstrucciones a nivel de la circulación del líquido, muchas veces es en el acueducto del mesencéfalo la obstrucción, y en este caso, como acá la cabeza se agrandó porque el cráneo del niño tiene fontanelas, lugares donde no están unidos los huesos del cráneo, entonces se agranda. Seguramente fue un desarrollo en el periodo fetal de este niño, eh, y lo que se hace es evacuar ese líquido a través de una válvula que se coloca en la cavidad ventricular, y el catéter por debajo de la piel va a drenar el líquido hacia el peritoneo, para que de esta manera el peritoneo lo reabsorba en la cavidad abdominal. ¿Cómo está irrigado el encéfalo? A través de ramas de la carótida, en la parte anterior de la carótida común izquierda, que se divide en la carótida interna. La carótida interna es la que irriga el encéfalo, la externa la cara. Y en el lado derecho es la rama del tronco brachiocefálico, la carótida común derecha, que va a dar la interna, que va a irrigar, va a dar la cerebral media y la cerebral anterior. O sea, la parte anterior depende de la carótida interna, y la parte posterior de la basilar, que viene de las dos cerebrales posteriores, y de donde se originan las cerebrales posteriores de la arteria vertebral, que es rama de la subclavia. Derecha e izquierda, que me forman las dos unidas, forman la arteria basilar. Esta forma de irrigación se llama polígono de Willis, porque ven que está completamente, forma como un polígono, y que de eso depende la irrigación de todo el encéfalo. La parte anterior, entonces, aportada por la carótida interna,
que va a formar la cerebral anterior y la cerebral media, y la parte posterior por la basilar, que surge de las dos vertebrales y que forma las cerebrales posteriores, y a su vez están comunicadas por las comunicantes. El tronco encefálico está formado, como dijimos, por el bulbo raquídeo, el puente o protuberancia y el mesencéfalo. Se ubica en la parte posterior del cráneo, por delante del cerebelo, y se continúa con la médula espinal a través del agujero occipital. Dentro de ellos tengo el primero, es el bulbo raquídeo. Vemos que también está formado por núcleos grises y por sustancia blanca o tractos. Esta sería la parte anterior y esta sería la parte posterior. Acá tengo el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Recordemos que el bulbo se relaciona con el cuarto ventrículo. Por delante tiene formaciones abultadas, que son tractos de fibras mielinizadas de los haces piramidales o corticoespinales que descienden de la corteza motora del lóbulo frontal, que se cruzan a nivel del bulbo en lo que se llama la decusación de las pirámides, y que llevan a que el hemisferio derecho inerve la mitad izquierda del cuerpo y el izquierdo inerve la mitad derecha. Esto me va a explicar la sintomatología de muchos accidentes cerebrovasculares que se afectan el hemisferio derecho. La parálisis va a darse del lado izquierdo, porque aquí el 90% de las fibras se cruzan hacia el otro lado y descienden después por la médula espinal a través de los haces córtico-espinales o de la vía piramidal. Tengo núcleos de los pares craneales, del hipogloso, que es el duodécimo par, del nervio vago, que es el décimo par, eh, que luego emergen por la base del cráneo. Y también tengo los núcleos del octavo par en conjunto con la protuberancia, y el núcleo del glosofaringio también se encuentra a nivel del bulbo. Los núcleos son los conjuntos de neuronas a partir de los cuales se originan los nervios craneales. Esta es la cara inferior y acá veo el bulbo con las pirámides y la decusación de las pirámides, y veo cómo esta sería la protuberancia, y estos son los pares craneales que emergen del bulbo: el hipogloso, décimo par, el undécimo par o espinal o accesorio, el vago, décimo par, el glosofaringio o noveno par, y la parte auditiva del vestíbulo coclear u octavo par. En la protuberancia también salen pares craneales, sería el cuarto par, que inerva los músculos extraoculares, el trigémino, la sensibilidad de la cara, es un nervio mixto, también muscular, y el sexto par, que también inerva los extraoculares. Luego tengo el mesencéfalo. Algo importante en el bulbo es que tengo los centros, parte de esta sustancia gris es el centro respiratorio y el centro cardiovascular, que el cardiovascular mantiene el ritmo cardíaco y el tono de los vasos sanguíneos, y el respiratorio, el ritmo respiratorio, que se complementa con el centro que está también en la protuberancia, que es el que delimita la inspiración. Entonces, si yo tengo una lesión a nivel del bulbo, puedo afectar estos centros, y de esta manera se comprometen funciones vitales muy importantes,
como es el centro cardiovascular y el centro respiratorio, y esto me explica, por ejemplo, dentro de los desequilibrios homeostáticos, la lesión que se produce por el movimiento del latigazo. Por eso el apoyacabezas en los autos para evitar este movimiento que me pueden producir la muerte instantánea por lesiones a nivel del bulbo, y también me justifica el empleo del cuello eh, eh, en el caso de un trauma para inmovilizar la columna y evitar este movimiento. Eh, el mesencéfalo también delimita el tronco, forma parte del tronco encefálico. Acá tengo un plano transversal donde me muestra el acueducto del mesencéfalo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, y veo acá el núcleo rojo y la sustancia negra, o a veces van a ver la negra. Ese es el color que tiene esta sustancia, donde tengo muchas neuronas dopaminérgicas que secretan dopamina, que es un mediador neurológico. Acuérdense que estaba muy relacionado con el tono muscular, la postura, que se afecta en el enfermo de Parkinson. El núcleo rojo es otro núcleo importante para la motricidad y especialmente la comunicación con el tálamo y con el cerebelo, que estos son núcleos grises. Eh, y también acá tengo dentro de los pares craneales el tercer par craneal o motor ocular común, que se localiza, y el patético, que se localizan a nivel de mesencéfalo. La formación reticular es una formación que recorre el tronco encefálico y se extiende incluso hasta en la parte superior de la médula. Se llama así porque es una red de sustancia gris y blanca que se extiende hasta el tálamo y que de allí se transmite a la corteza. Eh, es muy importante para mantener la conciencia eh, activa con el despertar. Tiene función motora a través de las fibras descendentes, y es la que se afecta en el caso de las lesiones del tronco encefálico, eh, que pueden llevar a la desconexión o la pérdida de la conciencia. El cerebelo, eh, que es como un cerebro chiquito que está por debajo de los hemisferios cerebrales, que está separado por una prolongación de la dura madre llamada tienda del cerebelo, de los hemisferios cerebrales, está detrás del bulbo, y comunica con todos los órganos del mesencéfalo a través de los pedúnculos cerebrales. Tiene dos hemisferios también, tiene una corteza periférica y una sustancia blanca interna. Tiene forma como de mariposa y está separada en dos por el vermis, que se llama así por la forma de lombriz que tiene. Y es un órgano sumamente importante que cada vez se le descubren más funciones. Acá lo vemos en un corte sagital, vemos la sustancia gris, tiene como pliegues en su exterior, en su corteza, sustancia gris exterior, y la sustancia blanca en su interior se le llama el árbol de la vida. Y delimita por delante con el cuarto ventrículo y se comunica con todos los órganos, y a través de ellos con la corteza, el tálamo y la corteza cerebral. ¿Por qué es importante este órgano? Porque es el que eh, procesa los movimientos complejos y marca el inicio y el final del movimiento y la secuencia del movimiento. Cuando él detecta un error, lo corrige.
Entonces coordina los movimientos voluntarios. A su vez regula la postura, el equilibrio, está conectado con el octavo par, sobre todo por el órgano eh, del equilibrio, los conductos semicirculares del oído, y tiene también actividades cognitivas y de procesamiento del lenguaje. O sea que es un órgano sumamente importante que está ubicado en la parte posterior y por debajo de los hemisferios cerebrales. Su alteración produce lo que se llama ataxia, que es desorden. Esto lo vemos muy frecuente en numerosas patologías, pero es muy común verlo en la intoxicación alcohólica, porque el alcohol inhibe la función del cerebelo y vamos a ver una pérdida del equilibrio, alteraciones a nivel del lenguaje, en la motricidad de la persona, en la coordinación de los movimientos. El diencéfalo, entonces está, digamos, entre el tronco encefálico y los hemisferios cerebrales, muy relacionado con el sistema límbico y con el sistema endocrino. Eh, Está formado por el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo, en donde tenemos la glándula pineal, y es un centro de distribución de los potenciales de acción que llegan y que salen de la corteza. Hay sensaciones que se producen en el tálamo, como por ejemplo el dolor, pero la percepción consciente requiere la comunicación del tálamo con la corteza, que es muy fluida, eh, y los haces que salen del tálamo atraviesan la cápsula interna, que comunica o forman la cápsula interna que comunica con la corteza cerebral. Son una serie de núcleos grises que miden muy poquito, que están atravesados por el tercer ventrículo y que está conectado con, si ustedes lo miran aquí, todos los núcleos están conectados con todos los sectores de la corteza y también con el sistema límbico. A su vez el tálamo también se conecta con el cerebelo, acuérdense del núcleo rojo. Tiene que ver con la comunicación del cerebelo y la corteza. eh, Tiene que ver también, pasan por allí los estímulos visuales, auditivos, o sea que a pesar que tiene un tamaño muy pequeño, es una importante vía de distribución de los impulsos ascendentes y descendentes de la corteza. Y tiene una íntima conexión con el hipotálamo y a través de él con el sistema endocrino a través de la hipófisis. Este es un corte oblicuo. También se relaciona con los núcleos de la base, los vemos aquí, el caudado, el putamen y el lobus pálido. Y su función es sobre todo eh, digamos, la distribución de la información que asciende y desciende de eh, hacia la corteza cerebral. El hipotálamo se encuentra por debajo del tálamo, está íntimamente relacionado con la hipófisis y el sistema endocrino, intervienen en el control del sistema nervioso autónomo, la producción de hormonas, la regulación de las emociones, la ingesta de alimentos, del agua, la regulación de la temperatura, de los estados de conciencia y el ritmo circadiano, o sea, la secreción de hormonas según que tengamos luz y oscuridad, el ritmo de la secreción de las hormonas. Eh, Allí en el hipotálamo tengo el centro de la sed, el centro que capta la osmolaridad sanguínea, también que regula la ingesta de alimentos y está en íntima relación con el sistema límbico y con el estado de conciencia.
Los lóbulos cerebrales, tenemos los hemisferios cerebrales, que ya es la parte superior del encéfalo. Tenemos el hemisferio derecho y el izquierdo, separado por la fisura longitudinal. Una fisura es un surco profundo. Vemos que la superficie tiene numerosos pliegues o circunvoluciones, y eso es porque la corteza se desarrolla primariamente y luego se pliega porque no cabe dentro de la cavidad craneana. Está separada por fisuras y surcos de acuerdo a la profundidad. La fisura es la profunda, como es la longitudinal o sagital, que me separa el hemisferio derecho del izquierdo. Luego tengo eh, allí tengo los lóbulos frontales en la parte anterior. Luego tengo el surco central, que me separa el lóbulo frontal del parietal. Tengo los dos lóbulos parietales y los occipitales, que están separados por el surco parieto-occipital. Lateralmente voy a ver el surco cerebral lateral, que me separa el lóbulo frontal y el parietal del temporal. Estos coinciden, el frontal, parietal, temporal, occipital, con los huesos del cráneo. Acá vemos el bulbo, que está separado por la tienda del cerebelo, que es un pliegue de la dura madre. Y el otro pliegue de la dura madre separa también los dos hemisferios a través de la hoz. La ínsula es un lóbulo que está en la profundidad del surco cerebral lateral. Antes se llamaba surco de Roland. Aquí vemos que los dos hemisferios están comunicados por sustancia blanca, que está formada por fibras nerviosas mielinizadas. Dentro de ellos, la formación más importante y con mayor cantidad de fibras es el cuerpo calloso, que tiene esta forma como de coma, que está entre los dos hemisferios cerebrales y que está formado por sustancia blanca que comunica un hemisferio con el otro. Luego tengo también una comisura anterior, que también está formada por sustancia blanca, y que son fibras que comunican la parte anterior y la comisura posterior. En la base de los hemisferios tengo los llamados núcleos de la base, que son sustancia gris, que está en la profundidad. Acá vemos un corte sagital donde los podemos ver de otra manera. Acá los vemos como proyectados sobre la superficie del cerebro. Estos serían los ventrículos. Y acá tengo el tálamo y acá tengo los núcleos. Esto lo veo en un corte sagital, donde tengo los núcleos que forman lo que se llama cuerpo estriado, entre los cuales tengo el núcleo caudado, el putamen, el lóbulo pálido, alrededor del tercer ventrículo y cerca del tálamo. Eh, Acá esta es otra imagen, y estos núcleos están muy relacionados sobre todo con la función motora. Son los que se comunican, por supuesto, con la corteza, pero ellos regulan el tono muscular, la postura y los movimientos automáticos que se producen al caminar. Y están conectados con la sustancia nigra o negra, que está en el mesencéfalo, y es lo que forman los haces o tractos extrapiramidales muy importantes para el mantenimiento del estado de semicontracción permanente de los músculos, que es el tono muscular. La enfermedad que afecta a estos núcleos más conocida, más frecuente, es la enfermedad de Parkinson, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, que afecta a las neuronas que secretan dopamina, sobre todo la sustancia nigra,
Enfermedad degenerativa le llamamos enfermedades crónicas, que se dan generalmente, son más frecuentes en el adulto mayor, en donde las neuronas se van acumulando sustancias tóxicas que van, en la medida que aumentan, producen el estrés y muerte neuronal. En este caso afectan las neuronas que secretan dopamina y es una enfermedad progresiva que comienza y que sigue afectando a las neuronas, que se atenúa con el tratamiento, pero que en realidad no tiene cura y que se caracteriza por una hipocinesia, o sea, movimientos lentos causados por la pérdida de estas neuronas, temblor en cuentamonedas o en pildoreo, sobre todo en las manos, y una postura con un cuerpo inclinado hacia adelante, rígido, la cara de máscara inexpresiva, y una marcha que se caracteriza por tener pasos cortos y progresivamente más rápidos que no se puede detener, que le cuesta detenerse. Eh, es progresivo, o sea que cada vez va produciendo mayor invalidez, incluso llega a un estado de demencia, o sea que puede progresar hacia la corteza. Se trata con el EDOPA, que incluso es la prueba diagnóstica, que es un precursor de la dopamina, y últimamente se está probando el tratamiento con una con la colocación de un neuroestimulador cerebral profundo. Pero es de mal pronóstico, puede haber una predisposición hereditaria o puede ser esporádico. El sistema límbico, como su nombre indica, es el límite entre el diencéfalo y la corteza cerebral, está en la parte más profunda del cerebro y tiene que ver sobre todo, son diferentes los haces que lo forman, dentro de los cuales uno muy importante es este que está acá, el hipocampo, que se relaciona con el lóbulo temporal y que tiene que ver mucho con aquello que se va a almacenar en la memoria, eh, que es interpretado como algo que sirve y se almacena en la memoria. Eh, este sistema, entonces, vemos las distintas estructuras, acá lo pueden leer en esta tabla, que controla la conducta apropiada de la persona para una determinada situación social. El hipocampo, que se relaciona con la memoria, tiene que ver también por íntimas relaciones con el diencéfalo y el tronco, con la vigilia de la persona, la sensación de bienestar, con los efectos conductuales como la ira, y otras estructuras permiten la asociación de funciones conductuales conscientes y las funciones subconscientes. En cuanto a las áreas funcionales de la corteza cerebral, habíamos dicho al comienzo que tienen que ver con la parte sensitiva, que es la eh, sensación consciente de un estímulo sensitivo. Estas áreas se localizan en las áreas del lóbulo parietal, detrás del surco central. Ahí tenemos la corteza somatosensorial primaria, eh, y otras áreas relacionadas con lo sensitivo sensorial, como el área del sabor o del gusto. Y tenemos un área de somatosensorial primaria que me informa acerca del estímulo que estoy recibiendo, cambio de temperatura, cambio de presión, incluso el dolor, y el área secundaria que me localiza y precisa ese tipo de sensación. Luego tengo un área de asociación que se relaciona más
con el procesamiento y con el análisis de esa información, o sea, con la asociación y la integración, y ahí tengo la memoria, intervienen las emociones, etcétera, la voluntad, el juicio, etcétera. Luego tengo el área motora con el movimiento voluntario. La corteza cerebral primaria está en el lóbulo frontal delante del surco central, y también tengo una corteza primaria y un área premotora que tiene más bien que ver con el movimiento preciso y fino de la persona. Tengo allí un área motora del lenguaje también, que es el área de Broca, y el área prefrontal, que tiene que ver más con la resolución de problemas, la planificación, la memoria de movimientos complejos, etc. A nivel del lóbulo temporal se localiza el área auditiva primaria y secundaria, también la percepción del sonido, la interpretación de ese sonido, eh, y a nivel occipital se localiza la corteza visual, también primaria y secundaria. Esos son más o menos los centros. Acá los tenemos numerados con cada área, y aquí es importante tener en cuenta que un área de asociación muy importante es el área de Wernicke, en donde tengo la integración de la información sensitiva, la información auditiva y también la visual, que es el área del pensamiento. Esta área se conecta con el área de Broca, que lo expresa en palabras por un tracto de sustancia blanca, y el área de Broca es la que va a emitir las palabras que expresan ese pensamiento. La afectación de algunas de estas áreas que predominan en el hemisferio dominante, que en la mayoría de las personas es el izquierdo, me produce una alteración en el lenguaje o afasia. La afasia quiere decir sin palabras, y generalmente se producen por lesiones del hemisferio izquierdo en las personas cuyo hemisferio dominante es el izquierdo, dentro de las cuales, según el centro que afecte, tenemos la afasia de Broca, que es la falta de la fluidez del lenguaje verbal. La persona sabe lo que quiere decir, pero no lo puede expresar en palabras. La afectación del área de Wernicke me afecta la comprensión, o sea, la persona pronuncia las palabras, pero no tienen ningún sentido. Acuérdense que está en el centro del pensamiento o centro de Wernicke. Dos palabras de la lateralización, siempre tenemos, como son dos hemisferios, están comunicados y uno tiene que manejar el otro, y eso es gracias a la existencia del cuerpo calloso que comunica a ambos. Esto ya se desarrolla in útero, con un predominio de los centros en el hemisferio izquierdo, que reciben señales sensitivas somáticas de los músculos de la mitad derecha del cuerpo y los controla, y a su vez son los centros de razonamiento, habilidades numéricas, científicas, la capacidad para emprender y comprender el lenguaje hablado y escrito. El derecho recibe también las señales sensitivas somáticas de los músculos de la mitad izquierda del cuerpo y los controla. Está el centro de conocimiento musical, artístico, la percepción del espacio, el reconocimiento de las caras y la expresión emocional de esas caras, el lenguaje no verbal. Genera el contenido emocional del lenguaje, imágenes visuales, identifica y discrimina diferentes olores. ¿Qué enfermedades afectan la corteza, corteza cerebral y el encéfalo? Otras enfermedades generativas muy frecuentes es la enfermedad de Alzheimer, que es la causa más frecuente de demencia en el adulto mayor. Produce un progresivo deterioro de la función intelectual superior,
Es una enfermedad degenerativa. Hay acumulación de proteínas A, beta y tau en el cerebro con destrucción neuronal. Comienza con olvidos, errores en el lenguaje, la pérdida de la capacidad matemática, del juicio, de la ubicación visoespacial, la alteración de la personalidad, la pérdida de habilidades motoras aprendidas y finaliza en 10 años con mutismo, incapacidad para caminar, incontinencia de esfínteres y muerte por intercurrencias respiratorias. Es una enfermedad muy frecuente que eh, la van a encontrar sobre todo en aquellos que asisten o que acompañan a los adultos mayores. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les sea útil. Cualquier duda lo vamos a aclarar en la clase de consulta y quedo a disposición de ustedes. Saludos y espero que les sea útil.